Hola a todos y a todas, soy Vale, tengo 22 años, soy voluntaria de Ecohouse, del Departamento de Investigación y Política Socioambiental. Les damos la bienvenida a Política Ambiental, un espacio express para que nuestros representantes nos cuenten sobre algún tema que queremos saber los ciudadanos de a pie. Como siempre hacemos 3 aclaraciones. Primero, en Ecohouse no tenemos un partido político o una religión definida e invitamos a todos y a todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos directo al grano, cortito y al pie, para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, subiremos la conversación a YouTube, así como salió, sin editar ni nada, para que podamos mirarla cuando queramos. Ahora sí, saludamos a Eugenia Catalfamo, senadora de la Nación por la provincia de San Luis del Frente de Todos, que nos va a contar sobre el proyecto de ley de juventudes, presentado en el Congreso de la Nación y que ya tiene estado parlamentario. Eugenia, te agradecemos de antemano por estar acá. Así que si ¿querés contarnos un poco de este proyecto de ley? Bueno, hola, primero hola, Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos los chicos de Eco House? La verdad es que para mí siempre es un orgullo poder charlar con ustedes porque son jóvenes que inspiran y la realidad es que siempre es bueno poder nutrirse, una joven que pueda nutrirse de otros jóvenes, muchísimo más jóvenes ustedes, la verdad, que inspiran y que dejan tanto para reflexionar en la sociedad en la que vivimos. Yo les cuento un poco, ya es la segunda vez que charlamos, la otra vez habíamos hablado por Ley Yolanda, que era otro proyecto de mi autoría, que armamos con un equipo también de jóvenes. Esta vez sobre la Ley Nacional de Juventudes, nosotros presentamos este proyecto en el año 2019. La verdad es que no tuvo tratamiento legislativo en aquel momento, lo presentamos viendo una necesidad en particular y era que se escuchen las voces de las juventudes de nuestra Argentina en todos sus más amplios aspectos, porque la verdad es que entendemos que las juventudes en particular es uno de los sectores de nuestra sociedad argentina, pero también de nuestra sociedad a nivel mundial, quizás de los sectores más vulnerables y que tienen un montón de problemáticas e inquietudes que los afectan a diario. Particularmente en el Congreso de la Nación no hay tantas iniciativas de ley en beneficio de las juventudes. Un poco lo que nos proponemos desde mi equipo es poder representarlas, poder escucharlas, poder legislar en materia de juventudes. Es por eso que presentamos este proyecto de ley que es sumamente integral, es federal y es nacional, por eso hablamos de la Ley Nacional de Juventudes, entendiendo que necesitamos de un marco normativo integral que contenga a las juventudes argentinas en toda su heterogeneidad. Presentamos este proyecto de ley, como te decía, en el 2019, no perdió estado parlamentario, lo volvimos a presentar en el 2021. Previamente hicimos reuniones con distintas organizaciones de jóvenes y con jóvenes de distintas provincias de nuestro país. Y la verdad es que nos fueron súper fructíferas esas reuniones porque nos llevó a actualizar el proyecto, a poder darle como una mirada más federal que entendimos que hacía falta, nos llevó a poder entender las distintas necesidades que atraviesan las juventudes de nuestro país, porque la realidad es que vimos que no es lo mismo lo que le sucede a un chico o una chica de acá de mi provincia de San Luis, que lo que le puede suceder a alguien de la provincia de Buenos Aires en general, de la ciudad de Buenos Aires o del impenetrable chaqueño, por ejemplo. La realidad es que las diferencias, o en realidad las juventudes somos diferencias, las juventudes somos muy heterogéneas, somos muy diversas, y es por eso también que en sus problemáticas también somos de esta manera, somos tan diversas. Entendimos que era necesario establecer una ley donde se den los derechos de las juventudes, donde el Estado también pueda garantizar el cumplimiento de esos derechos, en donde le podamos dar un mayor rango en cuanto a la estructura en el Poder Ejecutivo Nacional, por eso proponemos la creación de la Secretaría Nacional de Juventudes, y entendemos que el Consejo Federal de Juventudes debiera ser aún más federal, que pueda reunirse por regiones para de esta manera poder atender las necesidades de estos jóvenes que te decía de manera bien diversa y federal. Y por último, le tratamos de incorporar presupuesto propio
Es decir, que para poder concretar distintas políticas públicas en torno a los jóvenes, cuenten con un presupuesto apartado del presupuesto de la Administración General de la Nación, entendiendo que de esta manera se le da prioridad y se lo considera una política de Estado a todo lo que se lleve adelante en torno a juventudes. Y entrando de lleno con el texto del proyecto, el artículo 2 propone promover el desarrollo integral y la participación activa de la juventud. ¿Nos querés contar qué implica este desarrollo integral y a qué clase de participación se apunta? Nosotros cuando hablamos de participación, hablamos de participación política en general, no de una participación político-partidaria. Entendemos que, por ejemplo, la participación que ustedes llevan adelante a través del activismo ambiental es una participación política y es necesario, te estoy dando el ejemplo cercano quizás, para poder ser como más específica en lo que quiero decir, ¿no? Pero entendemos a la participación como una participación público-política en general. Y que las juventudes puedan atravesar diferentes procesos en donde puedan incluirse o expresar libremente cada una de sus opiniones e ideas, y que estas opiniones e ideas puedan ser tenidas en cuenta en la distinta realización de distintas políticas públicas. Mira, el otro día me tocaba escribir una nota para una revista peronista que se llama Revista Movimiento. Yo vengo del peronismo, para los que nos están escuchando, y un poco pensaba esto, ¿no? En la necesidad que tenemos las juventudes de poder expresarnos libremente, de que ese poder expresarnos libremente no nos ate a ninguna situación en particular, sino que simplemente se nos escuche por lo que atravesamos, por lo que vivimos, o por la mirada fresca, innovadora y hasta revolucionaria que tenemos como jóvenes de la generación millennial, digamos, que podemos llegar a ser, o centennials, ¿no? Pero la realidad la idea es que se pueda escuchar a las juventudes, que se les pueda prestar atención en cada una de sus expresiones y en sus manifestaciones, y que éstas no queden dejadas de lado, sino que por el contrario, efectivamente se las escuche y se les preste atención. El segundo título del proyecto plantea una serie de derechos para las personas jóvenes, es decir, entre las que tengan 18 y 29 años. ¿Cuáles serían algunos de estos derechos? Cuando hablamos de derechos de las juventudes, la verdad es que hablamos de los derechos que cualquier ser humano debería tener. Derecho a la educación, derecho a acceder a un sistema de salud digno, derecho a un empleo laboral, digamos, registrado y digno, a una vivienda, a la posibilidad de capacitarse laboralmente, la verdad es que a la posibilidad de desarrollarse en general. Cuando hablamos de derechos nos referimos a esto, pero ¿qué sucede? Entre las juventudes en particular, esos derechos muchas veces se ven vulnerados. Hoy tenemos una desocupación entre los jóvenes de un 26%. Pero no solamente eso, sino que los jóvenes y las jóvenes que tienen trabajo se encuentran en un 60%, es decir, 6 de cada 10 están en condiciones de informalidad o de precariedad laboral. No solamente eso, sino que en cuanto a la pobreza, casi el 50% de los jóvenes son pobres. Entonces, la verdad es que hay un montón de cuestiones que están de alguna manera vulneradas, y que como Estado, todos los poderes del Estado, algo tenemos que hacer para poder revertir esta situación o comenzar a revertirla, porque la realidad es que las juventudes son un amplio sector de la sociedad. Hablamos que entre jóvenes entre 18 y 29 años de edad son prácticamente el 22% de la población total argentina, y es mucho esto. Entonces, por eso es que nosotros creemos que hay que prestarle atención, porque además esos jóvenes, si se desarrollan bien, el día de mañana van a ser grandes profesionales, o digo, van a ser grandes personas que puedan aportar al desarrollo del país que queremos. Si nosotros no les damos posibilidades desde chicos, incluso desde muy chicos, desde niños, te diría, de desarrollo, y que ese desarrollo sea digno y efectivo, cuando sean más grandes no van a poder cumplir con esto que les vamos a pedir estas generaciones de hoy, ¿no? Me parece fundamental poder darles espacio y poder darle la posibilidad de que se desarrollen y crezcan. Buenísimo. Teniendo todos los derechos que mencionas, ya se encuentran declarados y reconocidos por otras leyes, e incluso la Constitución Nacional.
como el acceso a la salud pública y gratuita, el acceso a la justicia, el derecho a la intimidad, a la equidad, a la seguridad social, a la libertad sindical. ¿Por qué creyeron que era necesario hacer esta enumeración en una nueva ley? Por esto que te decía, porque la verdad es que son derechos que dentro de las juventudes en su mayoría por ahí no se cumplen específicamente como debería ser. Necesitábamos, además, de alguna manera se encuentran diversificados en distintas normativas o en distintos espacios donde se compendian las leyes. Bueno, entonces entendíamos que era necesario poder establecer una ley integral que sirva de marco normativo integral para a partir de ahí también poder pensar otras iniciativas de ley quizás más específicas en torno a las juventudes. Eso es un poco lo que quisimos hacer y por qué vemos esta necesidad tan importante de pensar un proyecto de ley que las contenga bien en general, ¿no? No sé si me explico, que sea bien abarcativamente. Cuando hablemos de juventudes, que sea todo, cada uno de sus derechos y que esos derechos puedan ser cumplimentados por el Estado como corresponde. En cuanto a los derechos políticos declarados, se especifica que la juventud tiene derecho a ser oída por el gobierno nacional y los gobiernos locales. Dado que muchas veces ese diálogo se hace posible gracias a las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo articula este proyecto con las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, nosotros para desarrollar el proyecto, para armarlo, desde el primer momento siempre tuvimos en cuenta la mirada y el punto de vista de distintas organizaciones de la sociedad civil. En su gran mayoría, organizaciones que hacen a la ampliación de derechos en cuanto a cuestiones de género, es decir, organizaciones feministas, también organizaciones ambientales, todo lo que hace organizaciones sindicales también. Entendíamos que era fundamental poder escucharlas y poder tener en cuenta sus distintos puntos de vista para poder armar este proyecto. Además, ya teníamos, la verdad, una experiencia previa, que era un proyecto de ley del año 2015, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, un proyecto que en aquel momento había presentado la presidenta de aquel momento, Cristina Fernández de Kirchner, con todo su equipo, que obtuvo media sanción, como te digo, en la Cámara de Diputados, pero después, lamentablemente, cuando llega al Senado, quedó frenado, quedó paralizado. Teníamos este antecedente y habíamos estado estudiando también legislación comparada de otros países, y la verdad que lo más apropiado fue, o lo que consideramos más apropiado, fue presentar este proyecto de ley, así como vos lo estás pudiendo leer en este momento. Yendo al título de los deberes del Estado, el artículo 25 dice que el Estado promueve el desarrollo de programas educativos, investigaciones y materiales didácticos en ámbitos no atendidos por el sistema educativo formal. ¿Nos querés contar por qué les pareció importante tratar este tema en la ley? Sí, en primer lugar te cuento que lo que nosotros hicimos en la primera parte es como que la ley se divide en tres partes fundamentales: lo que son los deberes y las obligaciones del Estado, los derechos por un lado y las obligaciones del Estado, lo que tiene que ver con esto de poder otorgarle mayor jerarquía a las juventudes dentro del Poder Ejecutivo Nacional, y la cuestión presupuestaria. En esta primera parte nosotros veíamos que era necesario hacer como un espejo, ¿no?, de los derechos y los deberes del Estado en cuanto a cada uno de esos derechos. Este en particular que vos me nombrás, básicamente porque nosotros entendemos que la educación debe llegar a cada rincón de nuestro país y que debe llegar a cada uno de los puntos, incluso a los más alejados y los que menos accesibilidad tienen, para poder formar y para poder capacitar a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país en las diferentes temáticas. Ahora tiene media sanción y ustedes lo saben muy bien porque la verdad es que lo han propuesto y lo han promovido ustedes a la Ley de Educación Ambiental. La Ley de Educación Ambiental viene un poco a saldar esto, a poder llevar educación en cuanto a materia ambiental a cada uno de los rincones de nuestra provincia, de nuestro país, perdón, de las distintas provincias que componen nuestro país. Y esto es fundamental, poder ser igualitarios, poder generar políticas en condiciones de igualdad, creo que es a lo que dirigimos cada uno de nuestros esfuerzos, los que estamos tanto en organizaciones no gubernamentales, como los que estamos también en el poder legislativo o en el poder ejecutivo. Cada una de las acciones que pensamos, yo creo que son para generar condiciones de igualdad.
Y bueno, una es esta, poder llevar la educación a cada rincón y poder garantizar, incluso creo que hay un artículo de conectividad, poder garantizar que tan necesarias en estos tiempos, poder garantizar conectividad y acceso a todos por igual. Decís antes que, que el proyecto plantea la creación de una Secretaría General de Juventudes, un Instituto Nacional de Juventudes y un Consejo Federal de Juventudes. ¿Qué funciones tendrían y quiénes lo integrarían? Primero que el Instituto Nacional de Juventudes ya existe. La verdad es que nosotros veíamos de la gestión anterior que ese instituto prácticamente no se conformó, no llevó adelante ninguna política pública en torno al beneficio de las juventudes. Hoy por hoy está conformado, está trabajando muy activamente. Es un instituto que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Lo que nosotros proponemos es la creación de una Secretaría Nacional de Juventudes que tenga como una especie de mayor rango, por decirlo de alguna forma, dentro de la estructura del Estado, desde donde surjan todas las políticas públicas en torno a los jóvenes. Por ahí creemos necesario que las juventudes, en cuanto tengan que reclamar por alguno de esos derechos, puedan dirigirse a un ámbito en particular y no andar diversificados en distintos puntos. Entonces, por eso proponemos un poco lo de la secretaría, con un secretario a cargo, como es la estructura del Estado Nacional, eso es igual a otras secretarías que hoy están, que hoy ya funcionan. El Instituto Nacional quizás para monitorear y para seguir las políticas públicas que desarrolle la Secretaría, y el Consejo Federal de Juventudes también ya existe, pero proponemos que sea más federal en cuanto a sus reuniones y en cuanto a sus funciones, que pueda reunirse por regiones. Nuestro país está dividido en 6 regiones. Entendemos que es necesario que se pueda reunir por regiones para de esta manera poder atender las necesidades de las distintas regiones y no siempre gobernar desde la capital federal. Un poco lo que nos pasa, yo soy del interior del país, soy de la provincia de San Luis, y la verdad es que un poco lo que nos pasa es que necesitamos más federalismo de parte del Estado. Entonces hay leyes que funcionan muy bien para esto, como por ejemplo la ley de capitales alternas, que permite reunirse en otras provincias y así entender las situaciones que suceden en cada una de las provincias de nuestro país. Bueno, un poco esto viene a buscar este apartado de la ley. Perfecto. Para ir cerrando, ¿sabes si en otras partes del mundo ya hay leyes de este tipo y cómo ayudaron a promover el desarrollo integral de las juventudes? Sí, ya hay leyes de este tipo. Nosotros estuvimos revisando legislación comparada. En México, por ejemplo, hay una ley nacional de juventudes. En El Salvador, si no me equivoco, hay una ley nacional de juventudes. En América Latina hay algunos proyectos de leyes de juventudes que es sumamente, que vemos al menos que han surtido efecto, ¿no? Porque es como te decía, nosotros pensamos que esta ley es el puntapié para un montón de otras iniciativas. Es una manera también de visibilizar las problemáticas de las juventudes en el ámbito legislativo. Eso también lo tenemos que entender. Cuando uno arma proyectos de ley, más allá de que salgan, nos sirven para poder visibilizar los problemas que tiene un sector de la sociedad, en nuestro caso, de las juventudes. La verdad es que nosotros creemos que va a traer muchísimos beneficios en el sentido de que sus inquietudes, digamos, los problemas que atraviesan a diario van a comenzar a ser más visibilizados, aún más de lo que sabemos. Bueno, Eugenia, ya estamos sobre la hora. Para quienes recién se suman, estuvimos hablando con Eugenia Catalfamo, senadora de la Nación por la provincia de San Luis, del Frente de Todos, que nos contó sobre el proyecto de ley de juventudes presentado ante el Congreso de la Nación y que ya tiene estado parlamentario. Quedará todo subido a nuestro canal de YouTube, así tal cual salió. Y como saben, esta sección es cortita y al pie, así que nos vemos la próxima. Ahora sí, muchas gracias, Eugenia, por estar acá. No, bueno, muchas gracias, Vale, a vos, gracias, bueno, a todo el equipo. La verdad es como les dije al principio, son personas que uno admira por todo el trabajo que desarrollan, así que ojalá que sigan por ese camino porque también nos marcan la agenda a nosotros y eso es muy importante, que nos puedan marcar cuál es el camino a seguir y cuáles son los problemas que los inquietan todos los días. Así que gracias. Muchas gracias. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos la próxima.